Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pues pasado el tiempo de reposo, vamos a empezar con el versículo 1. Pasado el tiempo de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Amén. Pues aquí, mis hermanas, vemos cómo estas mujeres a la primera hora del día venían a ver a Jesús. Ellas pensaban venir a terminar de preparar el cuerpo de Jesús porque un día antes no hubo tiempo de prepararlo y como estaba el día de reposo que era obligatorio, no pudieron terminar de prepararlo. Entonces vemos como estas mujeres de muy de mañana, y yo me imagino que inclusive estaban esperando que amaneciera, ¿no? Estaban esperando el momento para poder acercarse con Jesús. Y la palabra dice que llevaban especies aromáticas para terminar la preparación de Jesús. Pero lo que podemos ver aquí es el incansable espíritu de servicio de estas mujeres, cómo ellas en su ministerio o cuando ellas empezaron a seguir a Jesús, cómo lo servían en todo tiempo y en todo momento. Pero aun cuando Jesús había muerto, ellas muy temprano venían con estas especies para terminar su preparación. O sea, ellas todavía querían servir a Jesús aún en la cruz. Y yo me imagino que siendo así como somos las mujeres, y bueno, cualquier persona cualquier hermano que yo creo que ama a Dios, siempre damos lo mejor. Entonces yo creo que esas especies aromáticas las escogieron, eran las mejores, las que olían más bonito, inclusive a lo mejor las mejores de esa época, porque querían seguir honrando aún el cuerpo de Jesús. Y pues estas mujeres nos enseñan, nos dan un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de ser hombres y mujeres esforzados y valientes en el servicio de la obra de Dios. Cómo debemos, como ellas, dar lo mejor, nuestro pastor siempre nos dice que todo lo que demos en nuestro servicio sea con excelencia. Y es verdad, cómo podemos entregar en nuestro servicio, nuestra entrega, el trabajo en la obra con excelencia. Como estas mujeres dando lo mejor, buscando lo mejor, hasta cuando vamos a entregar lo más mínimo o lo más grande, siempre que sea lo mejor, con excelencia, siempre dando buscando honrar, buscando apreciar pues esa divinidad del Señor, ese privilegio de poder estar en los pies de Jesús y de poder servirle. Y pues bueno, yo me imagino que estas mujeres, a pesar del dolor, a pesar porque venían tristes, ellas todavía no sabían que Jesús había resucitado, y ellas venían con un dolor grande en el corazón para venir a preparar a su Señor, pero venían, a pesar de todo, quizás el cansancio, lo abrumadas, venían a servir al Señor. Y así nosotros, hermanos, a pesar de la adversidad, a pesar de que en nuestro corazón no haya fuerzas, a pesar de que podemos estar en medio de la adversidad, debemos de servir con amor, con entrega, con excelencia a nuestro Señor. Y pues es importante que nosotros pues apreciemos esto de la resurrección. Como yo les decía al principio, es algo que es para los cristianos, podría llamarse un parteaguas, antes y después de la resurrección del Señor, porque nos da el ejemplo que es vida eterna, que Jesús en victoria venció a la muerte, y que nosotros se ha preparado este camino para nosotros así de sobrenatural, porque no habíamos visto y nadie ha resucitado más que Jesús. Así de sobrenatural es la resurrección, y así es de sobrenatural el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, buenos días. Bueno, en el siguiente versículo, que la palabra de Dios dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí en este versículo es maravilloso cómo nos muestra a Dios, para empezar, el que haya habido un terremoto en ese tiempo. Si hoy en día, ¿no?, tiembla o no necesariamente es un terremoto, nos asusta, nos corremos, vamos a ver a nuestros seres amados y dejamos todo, ¿no? Y este fue un símbolo de Dios que utilizó ahora sí, para anunciar precisamente el ver la tumba vacía, ¿no? Habla también
de que descendió un ángel. El símbolo, digo, un ángel a través de la palabra nos muestra que siempre es un símbolo de victoria, de libertad, ¿no? Entonces aquí, como Dios tan magníficamente acomodó, de entrada fue el terremoto, ¿no? Y que todo así se cimbrara, que todos pues pusieran así como atención, se pusieran a la expectativa en ese momento de lo que iba a pasar, porque fue un terremoto. Y luego el que descendiera un ángel, ¿no? Y justo el ángel fue el que fue como la señal de que Jesús ya había salido de la tumba, ya estaba vacía. O sea, cómo mover esa piedra. Esa piedra, hablan en diferentes situaciones, hay que es una piedra muy pesada, que es una piedra incluso que tenía así como forma de corcho, otros que es circular, pero total que era una piedra demasiado grande como para poderla mover así, como si fuera nada más una pequeñez, ¿no? Y esto, pues todavía la magnificencia de Dios de cómo encajó perfectamente el temblor, el terremoto, la piedra, y con ello anuncia con un ángel. Jesús fácilmente pudo haber quitado la piedra, ¿no? Pero no, o sea, esperó a que fuera precisamente la señal, y nuevamente otra vez la obediencia, ¿no? Porque se esperó a que su Padre, a que Dios nuestro Señor fuera el que removiera la piedra y bajara el ángel en señal precisamente de su victoria, de la gloria hacia Dios por haber resucitado, ¿no? Y así muchas de las situaciones que nos pasan en la vida, podemos tener esa piedra, ¿no? La podemos tener enfrente y no sabemos ni cómo, ni por qué, ni en qué momento se va a mover. Y es eso precisamente, estar de la mano de Dios, porque solo así y con Él podemos ver cómo esa piedra se remueve a veces en nuestra vida, y no sabemos ni cómo va a llegar, ¿no? Y aquí nos muestra nuevamente esa magnificencia, que pues con el terremoto y el ángel, ¿no? Gracias. Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Pues damos gracias primeramente a Dios porque en su misericordia estamos el día de hoy. Nos ha dado el privilegio de gozarnos en su presencia y de gozarnos del gozo y de la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte, ¿no? Y esa victoria es lo que estamos celebrando hoy. Hoy estamos de gozo, no estamos de luto, estamos en victoria, y por eso estamos de blanco, porque realmente estamos gozosos, porque Jesucristo pues ha venido a nuestra vida y ha triunfado sobre la muerte. En Mateo 28:3 dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí las escrituras nos relatan cómo es que se veía el aspecto del ángel en ese momento, y dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, en muchas ocasiones en la Biblia vemos la presencia de ángeles, y durante Jesús estuvo sobre la tierra también vimos que en algunos momentos los ángeles asistieron a Jesús, pero también tenemos entendido que por el conocimiento de la palabra, que cuando Jesús fue a la cruz y fue crucificado y muerto, en ese momento quedó realmente solo, o sea, no hubo asistencia alguna de ningún tipo. Básicamente cargó todo el peso del pecado sobre su cuerpo, y lo tuvo que superar en amor, por amor a nosotros y para redención de nuestros pecados. Dice, era como un relámpago. Ese es el aspecto que en ese momento vieron del ángel, tanto los soldados como lo que pudieron ver estas mujeres que se despertaron muy temprano al alba, como estamos ahorita, para ir a asistir a Jesús, con respecto a aspectos de arreglarlo para la preparación de su cuerpo. Muchas veces el aspecto de la parte espiritual, si nosotros estamos alejados de las cosas de Dios, pueden llegar a generar temor en nosotros, pero cuando nuestra fe y nuestro amor está puesto en Dios, que con gran poder y esplendor y con gran poder puede hacer grandes cosas en nuestra vida, ver el poder y la magnificencia de Dios es de victoria para unos
y de terror para otros. En el caso de los soldados fue de terror. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados al ver la forma en cómo aparecieron estos ángeles. Pero en cambio, para los que realmente creemos, pues era señal de victoria la forma en cómo aparecieron. Y dice: su vestido blanco como la nieve. La blancura es la parte de la pureza que Dios quiere en cada uno de nosotros, y la pureza con que se muestra. Porque en el momento que Jesucristo murió, dice que se enlutó, hubo oscuridad. ¿Por qué? Porque murió un hombre limpio de pecado, realmente puro en todos los aspectos, a pesar de que era 100% hombre. En ese momento se enlutó la tierra, pero el ángel y toda su luz nos representan la pureza, el resplandor y la victoria que había generado Jesús en ese momento en el mundo entero para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esta señal, que para unos fue señal de terror, para nosotros fue una señal de revelación de victoria, la victoria que Jesucristo tuvo sobre la cruz del Calvario. Y el día de hoy pues estamos en victoria y estamos festejando esa victoria que Jesucristo tuvo en esa tumba que está vacía, porque no hay un cuerpo que esté ahí. Como bien lo dijo la hermana, había una piedra que fue removida por el ángel, no porque no pudiera hacerlo el Señor Jesucristo, sino porque para que se viera básicamente que ahí dentro no había ningún cuerpo, no había quedado nada. ¿Por qué? Porque había sido resucitado y hoy está a la diestra del Padre. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos aquí gozosos, ¿verdad? Delante de Dios, y gracias a su bendita palabra pues podemos conocer. El Señor aquí nos narra todo lo que Él pasó, lo que Él vivió por nosotros, ¿verdad? Y Él, cuando iba en el Calvario a su muerte, Él iba pensando en nosotros, ¿verdad? Y Él sabía lo que iba a pasar. Y bueno, creo que aquí en su palabra es tan hermosa que dice, me tocó a mí la palabra en Mateo 28:4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Yo creo que es un poco complicado pensar en lo que los guardas pasaron, no conociendo, ¿verdad?, en ese momento quién era Jesús. Y Él, creo que nosotros también no podríamos, ¿verdad? Yo pienso que en ese momento, estando, o sea, María Magdalena y María su mamá, igual nosotras, ¿no? Si en algún momento yo creo que Jesús estuviera aquí en persona, en carne como nosotros, yo creo que nos hubiera pasado lo mismo que a los guardas, ¿verdad? Porque cuando sentimos su presencia, pues es algo tan glorioso, tan hermoso, que a veces no podemos resistir su presencia, o al menos a mí me sucede eso, de que yo siento su presencia y bueno, me pone a temblar de verdad. Y yo creo que así sucede, ¿no? Y en el momento de que los guardas pasaron ese momento, pues se dieron cuenta, ¿no?, de lo que Jesús hizo por nosotros y por todos. Amén. Sí, ciertamente, dice que removió la roca, cuando el ángel removió la roca, y muchas veces en nuestras vidas también nosotros tenemos rocas que tenemos ahí prensadas y no las dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque queremos seguir cargando con ellas. Más en el versículo de Mateo 28:5 nos dice que, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis al Jesús resucitado. Las mujeres iban, pues sí, temerosas, porque imagínense en el momento en el que ven a Jesucristo por todo lo que pasó, y luego verlo crucificado y saber que está ahí en la tumba, más ellas iban temerosas, pero
también tenían la fe de que Dios les había dicho que iba a haber un suceso muy grande. Y ese fue de que Cristo resucitó. Al llegar ellas y ver que pues la tumba estaba vacía, pues obviamente fue la esperanza viva en ellas de saber que su Dios está vivo. Salen corriendo a gritarlo y pues es como nosotras cuando estamos así, sabemos que Dios está con nosotros, pero aún así estamos así como que dudamos, ay sí, estás conmigo, pero o sea, no confiamos completamente en lo que Él nos dice. Y debemos de poner toda nuestra esperanza, nuestra vida y todo lo que tenemos en manos siempre de Dios. Yo no sé ustedes, pero todo lo que han dicho aquí me ha puesto a reflexionar. La verdad es que estamos justo en el preámbulo, hasta lo que hemos comentado, de lo que estaban por escuchar estas mujeres. La palabra de Dios en este mismo pasaje, Mateo 28, versículo 6, nos dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esas sencillas palabras, no está aquí, sino que ha resucitado. Esas palabras se han convertido en las palabras más profundas y más resonantes en la eternidad. Son esas palabras que nos han dado esperanza como creyentes, que dieron una esperanza a la humanidad entera de una nueva vida. Son el cumplimiento de todo lo que Jesús había dicho que iba a suceder. Y son palabras del ángel a María Magdalena y la otra María. Cuando estas van al amanecer del primer día de la semana a visitar el sepulcro de Jesús, como lo hemos ido platicando, nos llega claro el mensaje: ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Estas palabras son una luz, un consuelo, es un poner en marcha la fe de lo que todos los discípulos y los seguidores habían venido caminando con Jesús. Y nos hace falta tener presente este mensaje en medio de este mundo tan convulsionado, en medio de este mundo lleno de aflicciones, en este mundo tan necesitado, tan adolorido. Hoy, hermanos, llegamos al final de lo que sería el ministerio de Jesús, pues no se quedó en la cruz, no solamente fue un hombre que murió. Veía una reflexión en la que los soldados muy probablemente se preguntaban cuando Jesús estaba colgado en la cruz, quizás este era un profeta más, pero estas palabras eran la conclusión y la respuesta de que no era un profeta más, de que Jesús es el Dios vivo y vivo está. Hoy es un día de gozo. Hoy celebramos el gran ministerio de nuestra fe, el gran ministerio de Jesús. Jesús no ha sido vencido con la muerte y no ha habido ningún otro en la historia que haya podido hacer lo que Él hizo. Gracias a este día radiante de vida, como ningún otro, todos y cada uno de nosotros podemos participar del gozo del Señor. Podemos tener la esperanza de una eternidad rodeadas del Señor. Durante toda esta semana hemos podido ver y contemplar cómo Jesús asumió un rol tan importante que ningún otro hizo. Cómo Jesús sufrió, pero cómo Jesús fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero cómo también tenemos un Dios, un Padre fiel y amoroso, cuya palabra fue cumplida. Y Él lo levantó de los muertos. No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras contienen la esperanza, la seguridad y la creencia para cada uno de nosotros, que son necesarias para sostenernos en nuestra vida, para sostenernos en medio de las aflicciones, para sostenernos aún en medio de la tribulación. Lo acabamos de cantar. Aun cuando hay confusión, aun cuando mi fe no está firme, el saber que Él ha resucitado y que ya la tumba se encuentra vacía. Jesús cambió para siempre la historia de la humanidad.
Él siendo Dios pudo hacer lo que hizo. Él quebrantó los vínculos de la muerte. Él también tuvo que morir para que entonces al tercer día resucitar y darnos esperanza de una nueva vida. Al contemplar esto tan maravilloso y al pasar de los años, incluso Pablo lo menciona. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria la tenemos en Cristo Jesús, hermanos, y hoy es un día de gozo. Buenos días, hermanos. Mateo 28:7 nos dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Si yo me remoto a esos tiempos, yo creo que si yo hubiera recibido esta palabra, mi mente humana no lo hubiera entendido y hubiera estado tan asombrada, tan atónita de saber que Él resucitó, que Él está aquí y que Él ha resucitado en cada uno de nosotros, no solamente en ese tiempo, sino Él resucitó en mí desde el momento en que yo me bauticé. Él venció la muerte y me dio la victoria junto con Él al resucitar. Y también me dice esta palabra que debo ser diligente para hablar esas buenas nuevas, ¿no? Y ir y hablar y decir: Cristo resucitó, no está vivo, está muerto, y Él trae esperanza, trae paz, y Él va a luchar tus peleas junto contigo. Gracias. En Mateo 28:8 la palabra del Señor nos dice: Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, fue en ese momento que con temor y tristeza de ver a Jesús crucificado, pero también, o sea, fueron con gran gozo. Y yo pienso que, o me imagino que iban temerosas, nerviosas, y incluso siento que cuando iban corriendo a dar las noticias, hasta las piernas hasta les han de haber temblado, ¿no? De llevar semejante noticia. Pero hay algo bien importante, que ellas fueron obedientes, no cuestionaron absolutamente nada, ellos fueron. Ellas llevaban la encomienda de dar la noticia a los discípulos, pero además iban gozosas de cumplir la encomienda, gozosas de compartir ese mensaje. Son mujeres con una tarea de llevar ese mensaje, y en ese momento no importó el cómo se sentían, ni sus sentimientos, ni no podían, nada podía impedir que con gran gozo llevaran la gran noticia. Y gracias a su obediencia fue que trajo recompensa, porque fueron las primeras mujeres en ver a Jesús. Buenos días. Vamos a Mateo 28:9. Dice: He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En este momento, ellas se encuentran a Jesús. Imagínense la dicha que tuvieron ellas, que Dios las haya escogido a ellas como mujeres. Eso nos dice que Dios nos tiene en el hueco de su mano y nos pone primero. Aquí se cumple su palabra, aquí Jesús ya resucitó, aquí Jesús se muestra. Y ellas, la palabra dice, y ellas acercándose abrazaron sus pies. ¿Qué significa para ustedes estar a los pies de Cristo? ¿Alguien?
ahí. Ayúdame. Estar a los pies de Cristo es la manera de reconocer a Cristo voluntariamente, que Él es superior, que Él tiene el dominio absoluto. Representa un acto de honra y obediencia. En Juan 12 tenemos otro ejemplo que dice: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y secó los cabellos, y la casa se llenó de fragancia de perfume. En este ejemplo vemos que ella reconoció a Jesús al lavarle los pies. El hecho de lavarle los pies era un acto de sumisión, era algo que hacían los esclavos, y ella dio lo mejor, ni siquiera agua, dio un perfume, el más puro que tenía. Eso habla de la sumisión a Dios. Y nosotras como mujeres y seguidoras de Cristo debemos de estar a los pies de Jesús, tenemos que rendirnos a Él y reconocerlo en toda nuestra vida y en todos nuestros caminos. Bendecido día. Vamos con Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Me imagino el gran gozo de estas mujeres después de haberlo abrazado los pies de Jesús y lo honraron, la honrada que se fueron por ser las primeras en ver a Jesús. Pues como que un temor, ¿no? De verlo. Y lo primero que les dijo Jesús fue: no temáis. Porque claro que tenían que ser valientes en ir y dar las noticias a los discípulos. Y vemos cómo esta es la primera vez que nuestro Señor llamó a sus discípulos hermanos. Un adorable nombre, porque esos somos de Jesús, sus hermanos. Imagina tan solo el corazón lleno de gozo de estas mujeres por la noticia de Jesús resucitado. Nuestro Señor había vencido la muerte, dando la victoria para que hoy nosotros podamos gozar de una vida eterna junto con Él. Iglesia, hoy hay un mensaje dentro de esta gran fiesta. Tenemos un Dios vivo, resucitado, que venció la muerte, que nos ha dado la victoria. No temáis. Debemos de compartir este mensaje de salvación con más personas, que más personas se reúnan con Jesús, lo conozcan, sean redimidos delante del Padre, que puedan vivir una vida en abundancia con Él. Iglesia, levanten la mano. ¿Cuántos de aquí correrán gozosos como estas mujeres para llevar a otros hermanos las nuevas noticias de salvación? Amén. Hermanos, justo como acaba de terminar mi hermana Susi, estamos llamados a ir y llevar las buenas noticias de salvación, a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de fiesta, hoy nuestra fe está más firme que nunca. Porque sí, ciertamente en 3 días pueden ocurrir muchas cosas, pero solamente Dios puede hacer posible lo imposible. Y Él levantó a Jesús de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y por su sacrificio es que hoy nosotros podemos ser llamados sus hijos. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, confesarlo con nuestra boca y creer como cada uno de nosotros lo ha hecho, que Dios efectivamente lo levantó de los muertos. Que hoy Jesús está vivo y nos gozamos tremendamente por ello.